Hola, buenos días, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Les cuento que he grabado este breve videíto para que podamos ver con un ejemplo gráfico aquello que estuvimos avanzando desde la teoría, desde lo que ustedes trabajaron en la última tarea asignada. Ustedes estuvieron definiendo los conjuntos que caracterizan el comportamiento de una función. Escribieron también, la gran mayoría lo hizo muy bien, la forma a través de la cual se visualiza gráficamente. Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo, una representación gráfica e identificar en el gráfico cada conjunto para entender esa idea. Bien, vamos a ver ahora, para esta función que está representada en este sistema de coordenadas cartesianas, los 8 conjuntos que hemos definido y que permitirán la caracterización de su comportamiento. Empezamos por el dominio. Hemos hablado que el dominio de la función es el conjunto de valores para los cuales está definida esa función, para los cuales existe, ¿sí? Es el primer conjunto de la relación. ¿Cómo vamos a verlo gráficamente? Vamos a verlo como la extensión de esta curva, que es la representativa de la función, a lo largo del eje de las x. Si observamos, para el eje de las x, esta curva empieza en menos 7 y termina en 7. Luego, el dominio de la función está dada por el intervalo menos 7, 7. El conjunto imagen es el segundo de los conjuntos que aparece en la relación, es el conjunto de valores que está relacionado con alguno de los valores del dominio y gráficamente lo vamos a visualizar como la extensión de la curva pero a lo largo del eje de las y, es decir, ahora lo que vamos a mirar cuál es el valor más bajo al que llega esta curva, en este caso menos 4, y cuál es el valor más alto al que llega. Como en este caso es 4, diremos que el conjunto imagen de esta función está dada por el intervalo menos 4, 4. ¿Sí? Vamos por el tercer conjunto, vamos a buscar los ceros o raíces de la función. ¿Qué son los ceros o raíces de la función? Son los valores del dominio de la función que tienen imagen 0, de ahí su nombre. Cuando nosotros pensamos en estos valores, gráficamente los vamos a ver siempre como los valores en los cuales la curva corta o toca, interseca el eje de las abscisas, ¿sí? En este caso, si observamos, la curva cruza el eje de las x en donde, en menos 6, en menos 2 y en 4. Entonces los ceros o raíces de esta función van a estar dados por esos tres valores, x igual a menos 6, x igual a menos 2 y x igual a 4. La ordenada al origen también se llama imagen de cero, es el valor del segundo conjunto con el que está relacionado el cero del primero. Gráficamente, si nosotros miramos el 0 del eje de las x, está asociado al 3 de al 3 en esta función. Y entonces 3 es el valor que llamamos ordenada al origen. Gráficamente lo visualizamos como el punto donde la curva corta el eje de las y. Allí donde la curva corta el eje de las y, ese será siempre la ordenada al origen. El quinto conjunto que vamos a mirar o a definir en esta función está dado por los conjuntos de positividad, es decir, aquellos valores del dominio de la función que tienen una imagen positiva, es decir, cuya imagen son valores positivos. Eso gráficamente lo vamos a ver como el conjunto del tramo de la curva en el que la función está por encima del eje de las x. Si ustedes observan, entre menos 7 y menos 6, la curva está por encima del eje de las x. Lo mismo ocurre entre menos 2 y 4. Esta función tiene dos conjuntos de positividad, el menos 7, menos 6 y el menos 2, 4. Fíjense que son intervalos que estamos pensando en conjunto de números reales. La negatividad de una función está dada por el conjunto de valores del dominio de la función que tiene imagen negativa, es decir, menor que 0. ¿Cómo hacemos para visualizarlo? Lo que vamos a hacer allí es identificar los tramos de la curva que quedan por debajo del eje, en este caso entre menos 6 y menos 2 y 4 a 7. Esos dos son los intervalos que constituyen el conjunto de negatividad de esta función.
En séptimo lugar vamos a ir a buscar el intervalo de crecimiento, es decir, aquellos tramos en los que la curva se va para arriba si la miramos de izquierda a derecha. Y entonces, para poder visualizar eso, siempre mirando el eje de las abscisas, el eje de las X, vamos a ver que esta curva empieza a crecer en -4, porque allí empieza a levantar, y termina ese crecimiento en 1, ¿sí? Ese tramo medido en el eje de las X entre -4 y 1 es el tramo del dominio de la función en el cual la curva se va hacia arriba. Si queremos ver el intervalo de decrecimiento, vamos a ver los tramos en los que la curva se va hacia abajo. Y entonces fíjense que mirando acá en la gráfica vemos que la curva baja entre el -7 de la X y el -4. Ese es el primer intervalo de decrecimiento. El segundo intervalo de crecimiento que tiene esta función está entre 1 y 7, porque es otro intervalo en el cual la curva, mirada siempre de izquierda a derecha, decrece. Esos son entonces los dos intervalos de decrecimiento que tiene esta función. ¿Se entiende? Bueno, espero que pueda haberles ayudado a interpretar con este ejemplo cómo se visualizan los distintos conjuntos que caracterizan el comportamiento de una función. Seguramente hay cosas que ustedes han entendido, hay alguna otra que ustedes recuerdan de haberlo visto en segundo año y hay otras cosas que pueden generarle dudas. Pero bueno, por eso la propuesta será ahora hacer algo de ejercitación para poder afianzar lo que está allí empezando a esclarecerse y también para descubrir las dudas que nos genera este tema, ¿sí? Espero que les haya sido útil este aporte y que tengan mucho éxito en la resolución de la tarea. Por supuesto que voy a estar atento a sus consultas mediante mensaje. Espero que tengan un buen día y nos mantenemos en contacto.